Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes aman, y es el romance. Específicamente vamos a sumergirnos en una escapada romántica que, créanme, los dejará sin palabras. Sí, porque hoy vamos a desempacar todos los detalles de esa mágica aventura que vivieron Hande y Kerem, esa que nos hizo suspirar a todos y soñar despiertos. Ya saben, esas parejas de celebridades que nos muestran que el amor de verdad existe y que, a veces, solo necesitas el escenario perfecto para que florezca aún más. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto va a estar lleno de detalles, emociones y, por supuesto, ese toque de misterio y encanto que tanto nos gusta. Y antes de que nos adentremos en este viaje de ensueño, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras, y así formarán parte de esta hermosa comunidad que creamos juntos. ¡Vamos allá! Imaginen la escena: el sol se pone, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, una brisa suave acaricia la piel y el sonido lejano de las olas rompiendo en la costa. ¿Suena a paraíso? Pues eso es exactamente lo que Hande y Kerem eligieron para su escapada romántica. Y no estamos hablando de cualquier lugar exótico, sino de un rincón que respira historia, belleza natural y, sobre todo, intimidad. Piénsenlo, después de tantas grabaciones, de tantos proyectos que los tienen bajo los reflectores, merecían un momento solo para ellos, un tiempo para reconectar, para redescubrirse y para avivar esa chispa que tanto admiramos. Y aquí viene lo interesante, ¿qué hace que una escapada romántica sea inolvidable y dejarte sin palabras? No es solo el destino, aunque uno espectacular ayuda muchísimo. Es la combinación de detalles, de esos gestos que demuestran cuánto se conocen y cuánto se aman. Por ejemplo, si uno de ellos ama la historia, seguramente el lugar elegido tendría algún vestigio antiguo, una ruina que contar historias, o un castillo que transportara a otra época. Si el otro es un amante de la naturaleza, pues imaginen senderos escondidos, vistas panorámicas que quiten el aliento, o playas vírgenes donde solo se escuche el sonido de la naturaleza. Y en el caso de Hande y Kerem, estoy casi seguro de que cada elección estuvo pensada para complacer al otro, para crear momentos que se grabaran a fuego en su memoria. Podemos especular mucho sobre dónde fueron, ¿verdad? ¿Una villa secreta en la costa italiana? ¿Un refugio aislado en las montañas suizas? ¿O quizás una cabaña acogedora en medio de un bosque? Lo que sí sabemos por las pocas imágenes y los rumores que han llegado a nosotros, es que la atmósfera era de absoluta tranquilidad y exclusividad. Se trataba de escapar del bullicio, de las cámaras indiscretas, de las exigencias del día a día. Buscaban un lugar donde pudieran ser ellos mismos, sin máscaras, solo Hande y Kerem, disfrutando de la compañía mutua. Y hablemos de las actividades, porque una escapada romántica no es solo estar juntos, sino hacer cosas juntos que fortalezcan ese vínculo. ¿Se imaginan una cena a la luz de las velas, en un balcón con vistas al mar, compartiendo secretos y risas? O quizás una tarde de paseo por calles adoquinadas, tomados de la mano, descubriendo pequeñas tiendas de artesanía o disfrutando de un helado artesanal. Podrían haber explorado mercados locales, probando sabores nuevos y exóticos, o tal vez se dedicaron a actividades más aventureras, como un paseo en barco al atardecer o una caminata por un sendero escénico. Lo crucial es que cada actividad estuviera impregnada de ese sentimiento de complicidad y amor. Espero que no les importe si me tomo un momento para imaginar algunos de esos momentos íntimos. Piénsenlo, una mañana despertando tarde sin alarmas, solo el sol colándose por las cortinas y la calidez de la presencia del otro. Un desayuno tranquilo, quizás preparado por ellos mismos, o servido en la habitación, con café recién hecho y frutas de temporada. Esos pequeños detalles son los que construyen recuerdos imborrables. Y no olvidemos el factor sorpresa. Quizás Kerem le preparó a Hande una serenata improvisada, o Hande le organizó a Kerem una experiencia única que él siempre había soñado. Estos son los momentos que realmente dejan sin palabras, esos que te hacen darte cuenta de la profundidad del amor que existe. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntan por los detalles más específicos, por las fotos, por los lugares exactos. Y aunque como creadores de contenido nos encanta desvelar todos los secretos, también entendemos la importancia de la privacidad de las parejas. Lo que sí podemos inferir es que cada elección, cada lugar, cada actividad, fue cuidadosamente seleccionada para crear un ambiente de conexión y romance puro.
No se trataba de ostentación, sino de experiencias significativas. Imaginen a Hande y Kerem disfrutando de un paisaje montañoso, el aire fresco llenando sus pulmones, compartiendo un silencio cómodo y lleno de entendimiento. O quizás en una playa remota, las olas lamiendo sus pies, conversando sobre sus sueños y esperanzas, reforzando esa conexión especial que los une. Cada rincón, cada vista, cada sonido, se convirtió en el telón de fondo de su historia de amor. Y esa es la magia de una escapada así, cuando el mundo exterior se desvanece y solo importa el presente compartido. Además, estas escapadas a menudo son un bálsamo para el alma. Después de la intensidad de las grabaciones, de las giras, de la constante exposición mediática, tener un tiempo para desconectar, para recargar energías y para reconectar con uno mismo y con la pareja es fundamental. Y si además ese tiempo se pasa en un entorno idílico, pues mejor que mejor. Hande y Kerem, al igual que muchas otras parejas, entienden la importancia de nutrir su relación, y estas escapadas son una manifestación clara de ese compromiso. Y ahora pensemos en los elementos que, a mi parecer, harían que una escapada romántica sea verdaderamente inolvidable. Primero, la ubicación, un lugar que inspire, que sea hermoso y que ofrezca privacidad. Segundo, las experiencias compartidas, actividades que les permitan conectar a un nivel más profundo, ya sea a través de la aventura, la relajación o la exploración cultural. Tercero, los detalles, esos gestos pequeños pero significativos que demuestran amor y atención. Y cuarto, la desconexión, la capacidad de dejar atrás el estrés y las preocupaciones del día a día para enfocarse en el uno al otro. Hande y Kerem, estoy seguro, cumplieron con todos estos requisitos a la perfección. Me gusta pensar en esa escapada como una película en sí misma. ¿Quién sabe? Tal vez hasta se inspiraron mutuamente para futuros proyectos. A veces los momentos más privados son los que nutren nuestra creatividad y nos dan las mejores ideas. Y cuando se trata de Hande y Kerem, sabemos que su química es innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Esta escapada, sin duda, fortaleció aún más ese lazo. Entonces, ¿podemos aprender de esta escapada romántica que nos ha dejado sin palabras? Que el amor requiere cuidado, atención y momentos dedicados. Que no importa cuánto éxito tengas, siempre es importante encontrar tiempo para las personas que amas. Y que a veces los escenarios más simples, combinados con la compañía adecuada, pueden ser los más mágicos. Hande y Kerem nos han recordado que en medio de la fama y la vorágine, el amor verdadero sigue siendo la aventura más grande y gratificante. En resumen, hemos viajado imaginariamente a través de los posibles escenarios de una escapada romántica, analizando los elementos clave que la hacen inolvidable, basándonos en la premisa del título sobre Hande y Kerem. Hemos especulado sobre la ubicación, las actividades y los detalles que seguro hicieron de su viaje un momento mágico. Lo importante es el mensaje que nos transmiten, la importancia de nutrir las relaciones, de buscar momentos de conexión y de crear recuerdos que perduren. Nos han inspirado a todos a valorar esos instantes especiales, a planear nuestras propias escapadas y a recordar que el amor, en su forma más pura, es la verdadera fuente de felicidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de ensueño. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la posible escapada romántica de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué elementos consideran esenciales en una escapada romántica y si tienen alguna pareja favorita cuya aventura les inspire. Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído un poquito de inspiración romántica, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.